que se encuentren bien, que hayan tenido una buena semana. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un video para ver las posibilidades de cómo se configura el calendario del Outlook. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver cómo agregar y poder visualizar diferentes horarios de diferentes países en paralelo, cómo establecer cuál es tu semana laboral, seleccionar algunos días específicos para filtrar, poder anclar el calendario e ir a una fecha específica. Bien, si vamos al Outlook, la versión desktop que tenemos las pestañitas que tenemos acá abajo. En una tenemos donde tenemos los correos y en la otra tenemos donde está el calendario. Bueno, una de las opciones que dije que lo vamos a ver, vamos a empezar con esa, antes de ir a configurar, es poder anclar el calendario. Nosotros acá tenemos todo lo que tiene que ver con el correo, pero si nos posicionamos acá y vamos a este botoncito que está acá arriba, el calendario queda acá en el mes actual, el mes siguiente, pero si uno sigue scrolleando, empieza a ver todas las reuniones que tiene y cuándo las tiene. Si uno desea desanclarlo, con este clic se borra. La otra opción es posicionarse con el botón derecho y darle a anclar. También se puede abrir en una ventana emergente y tener el calendario aparte en otra ventana, además de tener en esta ventana el correo. Eso es para que lo sepan. Bien, estando en esta ventana, les voy a mostrar que yo hay cosas que ya tengo configuradas, como es la temperatura, el clima, ¿ven? Tengo la visualización de la semana laboral, cuando podría tener la visualización de la semana, que ya sería incluir sábado y domingo, dejo en semana laboral. Puedo ver por mes, puedo ver los siguientes 7 días, solo el día de hoy, bien, o un día específico. Van a ver que acá tengo 3 horarios, los horarios de Argentina, que es en donde yo trabajo, pero además trabajo con gente de México y de Francia que tienen distintos horarios. Entonces, cuando alguien quiere coordinar una reunión, es importante poder tener todos los horarios para encontrar el segmento de horas que es común para todos, no cuando alguien no está trabajando o cuando alguien dejó de trabajar. Ahí, en este caso, con estos 3 países, tenemos un segmento muy reducido para tener reuniones en conjunto, pero bueno, eso también va a depender de con qué países trabajen ustedes. También van a ver que acá en el calendario tenemos establecidos la semana en el año que es. Por defecto está marcado el día actual y la semana actual, que es la que estoy visualizando, que es la semana 9 del año. Bien, ¿cómo podemos ver todo esto? El clima, los distintos horarios, el número de semanas. Bien, desde archivo tenemos la opción opciones y dentro de opciones vamos a la opción calendario. Nosotros tenemos varias secciones. La primera sección es la jornada laboral. Uno establece, así como vieron que tenemos la vista de la semana en la semana laboral, ¿cuál es la semana laboral? Quizá la semana laboral puede empezar en algunas personas un domingo y terminar un jueves, en otras pueden comenzar un martes y terminar el sábado. Ustedes establecen de acuerdo a el trabajo en el que se desempeñan. Lo mismo con el horario. También pueden definir cuál es el primer día de la semana y así le va a comenzar el calendario. Y eso les va a permitir que cada vez que elijan semana laboral, se mueva en base a lo que ustedes hayan tildado acá. Eso es en la primera parte. La segunda parte, no voy a profundizar mucho, pero sí quiero hacer 2 comentarios. Uno es que siempre me dicen los alertas que me avisan cuando tengo una reunión, siempre son 15 minutos antes. Al final a veces no tengo tiempo. Bueno, acá, donde dice avisos predeterminados, tienen la opción, incluso, bueno, acá tienen en citas, pueden también hacer algunos recordatorios, pero los avisos predeterminados tienen la opción de decir cuánto tiempo antes quieren enterarse. No siempre son 15 minutos. 15 minutos es la opción por default, pero puede ser
que me avise media hora antes, una hora antes. Bien, otra de las cosas que también es importante que me han consultado es cuando yo genero una reunión, se va a generar el calendario. No quiero que nadie me proponga otro horario, quiero que ese sea el horario. Bueno, entonces tendrían que destildar acá, porque acá ustedes están habilitando a los asistentes para que propongan otros horarios. Entonces, en la opción de provisional, cuando ustedes tienen la opción de aceptar, rechazar o la parte de provisional, la gente puede proponer otros horarios si ustedes tienen el tilde. Si no lo tienen, no lo van a poder hacer. Bien, ahora vamos a la parte, bueno, acá tiene una parte de colores predeterminados. Vieron que yo tengo varios colores, hay unos videos, creo que están dentro de los videos de Teams, porque el calendario se comparte en Teams y en Outlook, entonces hay muchas cosas que se ven de un lado también en el otro, pero es para poder categorizar las reuniones y ponerle distintos colores. Bueno, acá lo que hacen es setear el color por default cuando van a generar una nueva reunión. En esta sección de zonas horarias, fíjense que es donde tenemos tildado. Seguramente ustedes tienen una sola etiqueta, pero yo tengo tres porque es donde tengo tildado. El calendario de Francia, donde digo que además me tome la zona horaria de París, que coincide con Madrid, Copenhague y Bruselas, y la de México, que coincide con Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, que tienen la misma zona horaria. Ustedes pueden agregar, además del actual, solo dos más. No hay más posibilidades de agregar si trabajan con 15 países. Bien, y la última que yo tenía acá arriba era mostrar o ocultar el clima, el tiempo en grados Celsius o Fahrenheit, para saber. Esto que está acá, los números de la semana, están dentro de la opción de presentación. Si ustedes sacan este tilde y le dan a aceptar, estos números de acá desaparecen. Si lo agregan, los números aparecen. Dando a aceptar, lo que pasa es que toda la parametrización que acaban de dar queda vigente. Ahora, dicho esto, había algunas cosas que les comenté que querían, o sea, visualizar diferentes horarios, establecer la semana laboral, anclar el calendario, lo vimos. Quería mostrarles una forma que tienen de consultar en el calendario, que es ir a una fecha específica o seleccionar días específicos. Bueno, ¿cómo se hace eso? Si uno quisiera, por ejemplo, en vez de ver la semana laboral, quisiera ver, por ejemplo, los próximos, hoy es miércoles, y yo quiero ver, no sé, los próximos 2 jueves, cómo tengo mi agenda, hago un clic en el día, fíjense, jueves 3, con el control, jueves 10, 17, 24, 31, y fíjense que acá me quedó toda la semana. Saco la semana y fíjense que simplemente veo todos los jueves. Entonces, si yo voy a asumir un compromiso, tener un curso, dar conferencias y más, y digo, bueno, lo puedo hacer todos los jueves en tal horario, ya lo agendo para los próximos 5 jueves, los estoy visualizando que lo tengo libre, y vine directamente a seleccionar con el control apretado, haciendo clic. Bueno, ahí vuelvo a hoy y pongo semana laboral y ya me aparece en el mismo estado de situación que estaba hace 2 minutos. Y otra de las cosas que quería mostrarles es que si van con el botón derecho y quieren ir específicamente a una fecha, por ejemplo, ir a la semana de Navidad, hacen clic, escriben Navidad, dan Enter y fíjense cómo se posiciona el calendario en la semana de Navidad. Incluso uno puede decir, quiero ir a la semana de Navidad, pero del 2025. Y fíjense que se posiciona en el jueves 25 de diciembre del 2025. Esto es básicamente para crear algunos atajos, ir mucho más rápido hacia determinadas fechas. Si uno coloca
días festivos, como puede llegar a ser Navidad, Pascuas, Carnaval y demás, el calendario se posiciona ahí. Dependiendo del país, algunos días festivos se los reconoce y otros no. Y también, dependiendo de la región, también les reconoce, por ejemplo, el comienzo de una estación. Quiero ir a la primavera y se me posicionan el 21 de septiembre en esta parte del hemisferio. Obviamente en otro hemisferio la primavera es cuando para nosotros comienza el otoño. Bien, básicamente quería mostrarles eso respecto a la configuración del calendario. Me parece que es importante, es muy importante el calendario y es importante que ustedes lo conozcan y lo puedan configurar de acuerdo a sus necesidades. Espero que el video les sirva. Si les sirve, denle un like. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse. Si consideran que a algún colega les puede servir la información, compartan el video con él. Así, de esta manera, hacemos una comunidad de conocimiento más amplia y utilización mejor de las herramientas que ya tenemos disponibles. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.